Buen día. Recuerda, para la Secretaría de Educación es importante tenerte estudiando en casa. Bienvenidos al espacio curricular de Física 3, 11º grado BCH. Unidad de estudio, propiedades térmicas de la materia. Tema, volumen y cantidad de sustancia. En este tema te estará acompañando la licenciada Miriam Ethel Rodríguez. Indicadores de logro. Conocen los conceptos y unidades de volumen y cantidad de sustancia empleadas en los gases. Establecen relación entre el volumen y la cantidad de sustancia. Resuelven ejercicios de volumen y cantidad de sustancia. Recordemos que en temas anteriores se conocieron las definiciones de temperatura y presión, sabiendo que temperatura se refiere al grado de calor medido con un termómetro y la presión, la relación del número de choques por unidad de tiempo de las moléculas, como lo podemos apreciar en ambas imágenes. Las unidades más utilizadas para presión son atmósfera, torr y milímetros de mercurio. Vamos a definir en este caso el volumen como el espacio que ocupa un sistema. En nuestro tema nos vamos a enfocar más que todo en los gases, ¿verdad? Donde nosotros sabemos que los gases no tienen un volumen ni una forma definida, sino que dependen del recipiente en el que se encuentran contenidos. También podemos mencionar que debido a que las partículas en los gases se encuentran sumamente separadas, esto se debe a la fuerza de repulsión que hay entre ellas, que es bastante grande, no así la de cohesión, que es casi nula. La cantidad de sustancia se definirá como las entidades elementales que hay en exactamente 12 gramos de carbono 12. Las unidades elementales son el ion, moléculas o átomos, ¿verdad? Y la magnitud, cantidad de sustancia, se va a simbolizar con la letra N y la unidad de medición, que es el mol. Recordemos que estequiométricamente se relaciona el mol con el número de Avogadro, pero para nuestro interés vamos a relacionar el mol con el volumen, estableciendo así la relación entre mol y volumen como un mol igual a 22,4 litros, sin importar de qué tipo de gas estemos trabajando. En esta imagen podemos observar la relación de volumen y cantidad de sustancia, ¿verdad? Todos hemos inflado más de alguna vez un globo y sabemos que al introducir aire en él, el volumen aumenta y por tanto también la cantidad de masa. Contrario, ¿verdad? Si eliminamos el aire que hay en el globo, el volumen va a disminuir y también la cantidad de sustancia, como lo podemos apreciar en la gráfica, ¿verdad? A medida que el volumen va aumentando, también va aumentando la cantidad de sustancia. De aquí que podemos decir que el volumen es directamente proporcional a la cantidad de sustancia. ¿Qué significa esto? Que si el volumen aumenta, la cantidad de sustancia también aumentará. Si el volumen disminuye, disminuye la cantidad de sustancia. De aquí establecemos la fórmula matemática que volumen entre cantidad de sustancia va a ser igual a una constante. ¿Por qué decimos que es igual a una constante? Porque estas condiciones se van a cumplir siempre y cuando la presión y la temperatura se mantengan en condiciones normales. Aquí observamos otra imagen donde esta vez, ¿verdad?, aparece relacionado con cantidades de masa, porque recordemos que estequiométricamente se define al mol igual a la masa molecular. Por tanto, un mol es igual a 22,4 litros siempre y cuando se encuentre en condiciones normales de presión y temperatura. Veamos un ejemplo. Calcule el volumen de 4 moles de hidrógeno si la presión y la temperatura están en condiciones normales. Recordemos los valores de presión y temperatura en condición normal, lo que me hacen establecer la relación de un mol igual a 22,4 litros y donde estaremos utilizando la fórmula volumen entre cantidad de sustancia. Para trabajar más ordenadamente vamos a construir una tabla donde vamos a colocar datos, fórmula, sustitución y respuesta.
¿Cuál es el primer dato que me da mi ejercicio? Calcular el volumen de 4 moles, cantidad de sustancia. Si la presión y la temperatura están en condiciones normales. Recordemos que eso significa cantidad de sustancia 1 mol, volumen 22,4 litros para mis condiciones iniciales. La fórmula que ya la conocemos, de aquí que yo puedo establecer que las condiciones finales de un gas van a ser igual a las condiciones finales hablando de relación volumen cantidad de sustancia. ¿Pero qué me está pidiendo el problema? Volumen final. Eso significa que debo de hacer un despeje porque no se encuentra sola nuestra variable. ¿Quiénes no se van a mover? Volumen final y las condiciones iniciales. ¿A quién voy a mover? Cantidad de sustancia final que está dividiendo y va a pasar a multiplicar. Teniendo ya la fórmula, sustituimos y me quedaría que el volumen final va a ser igual al volumen inicial, que en este caso es 22,4 litros. ¿Por quién me dice que voy a multiplicar? Por la cantidad de sustancia final, que son 4 mol, entre cantidad de sustancia inicial, que es 1 mol. ¿Qué puedo eliminar? Mol con mol. Matemáticamente, en nuestra calculadora colocamos 22.4 o 22,4 por 4 entre 1, lo cual me va a dar un resultado de 89,6 litros. Recordemos que si la cantidad de masa aumenta, como ocurrió aquí, también tendría que aumentar el volumen. Veamos si es cierto. Inicialmente teníamos 22,4 y ahora tenemos 89,6. Por lo tanto, nuestro ejercicio está correcto. Veamos otro ejemplo. Un recipiente de gas helio tiene un volumen de 150 litros. Si la presión y la temperatura están en condiciones normales, ¿cuál será la cantidad de gas? Condiciones normales, ya las conocemos para presión y temperatura, lo que me establece mi relación molar y la fórmula. Construimos nuestra tablita, datos, fórmula, sustitución y respuesta. ¿Cuál es el primer dato que me dan? El volumen final, que es de 150 litros. Luego me dice en condiciones normales, es decir, las condiciones iniciales, 22,4 litros y 1 mol. Y me pregunta cuál será la cantidad de gas. Fórmula. Recordemos que teníamos que volumen final era igual a las condiciones iniciales por cantidad de sustancia final. ¿A quién quiero dejar sola esta vez? A la cantidad de sustancia final. ¿Quiénes no se van a mover? BF. ¿A quiénes voy a mover? A BI, que está multiplicando y va a pasar a dividir. NI, que está dividiendo y va a pasar a multiplicar. Y NF, que no se mueve. Teniendo ya nuestra fórmula, hacemos la sustitución. Al sustituir nos quedaría NF va a ser igual al volumen final, que son 150 litros, por cantidad de sustancia inicial, que es 1 mol, entre volumen inicial, que son 22,4 litros. ¿Qué puedo eliminar? Litros con litros. En nuestra calculadora colocamos 150 por 1 entre 22,4. Esto me va a dar un resultado de 6.70 mol. ¿Qué ocurrió con el volumen? ¿Aumentó o disminuyó? Vemos que aumentó, por lo tanto la cantidad de sustancia también tiene que haber aumentado, ¿verdad? Pasó de 1 mol a 6,70 mol. Por lo tanto, nuestra respuesta está correcta. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy, por lo tanto? Que el volumen es la cantidad
de sustancia en un sistema, que su unidad más utilizada es el litro y que lo vamos a representar con la letra B. Que la cantidad de sustancia son las entidades, su unidad de volumen el mol y se representa con la letra N. Que la relación entre volumen y cantidad de sustancia está establecida por la relación molar, un mol igual a 22,4 litros. Que los valores de la presión en condiciones normales son de una atmósfera, 760 toros, 760 milímetros de mercurio. Y la temperatura 0 grados Celsius o 273 grados Kelvin. Nuestra fórmula para relacionar volumen y cantidad de sustancia es volumen final entre cantidad de sustancia final igual a volumen inicial entre cantidad de sustancia inicial. A continuación te damos algunas actividades para que refuerces lo aprendido en este tema, así como también algunos ejercicios, ¿verdad?, para aplicar las fórmulas y las unidades aprendidas en el tema. Gracias por tu atención y recuerda, te queremos estudiando en casa.